La Cruz del Cerro, el Puente del Charro Negro. Escrita por Cofradías de Brujas. Desde tiempos inmemoriales, las cruces mayores, es decir, las que se encuentran a pie de carretera, en los cruces de caminos o en los cerros, se han usado para espantar o alejar a las entidades malignas, así como las desgracias de los pueblos y regiones donde son colocadas, siendo además lugar de culto de los chamanes y curanderos, quienes llevan ofrendas y veladoras de vez en cuando para que el Altísimo siga mandando su divina protección a esos lugares. Tan es así que se han convertido en atractivo turístico de ciertos poblados, llamándolas la cruz de tal o cual lado, dependiendo donde estén ubicadas, pero recientemente, este mismo año 2024, ha pasado algo que podría desatar la furia de los infiernos sobre una población de Puebla en México. Cuentan los más viejos del pueblo que en 1896 pobladores de Axocopan y Metepec se vieron asolados por la presencia de una entidad diabólica, malévola y sedienta de sangre, la cual venía desde los confines más profundos del infierno para llevarse las almas de cuanto incauto se topara con él en el camino. Todo inició en la época de la construcción de la fábrica de Metepec y posteriormente la instalación de la vía del ferrocarril a unos 10 kilómetros de Atlixco, en el estado de Puebla, en México. Ambas arquitecturas eran muy necesarias para poder progresar y transportar sus mercancías y productos de un lado a otro. Incluso los propietarios de las fábricas del León y de Metepec necesitaban construir con gran urgencia un puente para librar un gran barranco llamado de la Colonia León. Según los expertos, el dichoso puente debía ser más o menos 10 metros de altura. Comenzaron con los estudios de suelo, los planes topográficos, la planeación y contratación de albañiles, peones y demás pobladores que quisieran trabajar en el ambicioso y colosal proyecto. De parte de Axocopan y Metepec se dio inicio la edificación de la CIASA, en donde fuera la hacienda de San Diego Metepec. Ya para el año de 1898 comenzaron con las obras hidráulicas, el casco de la fábrica y su caserío. Además, se instaló la moderna vía ferroviaria para acarrear materiales de construcción en el ferrocarril San Rafael. Propiedad de los empresarios, todo iba aparentemente normal, la construcción a tiempo y pronto las inversiones darían sus frutos. Pero algo muy extraño notaron los ferrocarrileros, que llegando precisamente al tendido de las vías empezando el ascenso al cerro, era donde resoplaba la máquina como si la cuesta fuera más pesada de lo normal. Pues a pesar del gran poder de la locomotora, le costaba mucho trabajo subir al tren cargado o totalmente vacío, por lo que bautizaron a ese lugar como La Cuesta, pues los maquinistas decían que de repente las vías se abrían misteriosamente justo en ese lugar y la locomotora ya no podía avanzar más. Aún así, y a pesar de una gran serie de contratiempos y dificultades fuera de lo común, finalmente lograron instalar la ruta ferroviaria incluyendo el acceso hasta la fábrica, pero nuevamente algo retrasó su avance: las obras de expansión del ferrocarril interoceánico de San Rafael, con la extensión para llegar a la hacienda de Santa Catarina, donde se ubicaba el aserradero propiedad también de los patrones. Por lo que se planeó construir el puente antes citado, el cual sería de grandes dimensiones al sur del poblado, para dar paso a 2 locomotoras al mismo tiempo para este servicio. Todo iba nuevamente de maravilla, pero cuando ya se tenía muy avanzada la obra del puente, de la noche a la mañana aparecía todo derrumbado, como si una fuerza colosal,
Como si un violento torrente de agua devastadora lo echara todo abajo de nuevo, los empresarios y los capataces reprendían severamente a los ingenieros, maestros de obra y chalanes, al grado que a nadie se le permitía permanecer en la obra. Así durante mucho tiempo sucedían las cosas más extrañas y sobrenaturales, hasta que decidieron apostar vigilantes por las noches. Contando con hombres fuertemente armados, custodiaban que nadie se acercara a la construcción. Fue cuando de pronto sus ojos se desorbitaron por la espeluznante visión que vieron bajar desde la punta del cerro. De inicio, creyeron que era uno de los ricos hacendados del pueblo, pues pocos andaban tan elegantemente vestidos y con una montura tan fina. Hasta que sintieron el brutal escalofrío recorriendo sus espinas dorsales, como si un relámpago les hubiese alcanzado. El fantasmal jinete era un misterioso hombre vestido de charro negro de gran gala, con abalorios de oro, montando un imponente corcel gigante y más negro que la noche, que sacaba chispas al espolear el suelo con sus pesadas herraduras y resoplaba humo en vez de vapor. Llamaba la atención que tanto hombre y bestia eran del color de una noche muy oscura y tenebrosa. Los testigos afirmaban que solo se les veían resaltar los ojos, que parecían como si tuvieran brasas de fuego, y al galope del caballo se producían chispas al contacto de las herraduras con las ásperas piedras que intentaban encender los secos arbustos, haciéndolos humear. Varios se santiguaron, pues decían era el mismísimo diablo en persona, viniendo a reclamar la invasión de sus dominios. Sin mediar palabra, la espectral figura de talante imponente se plantó sin miedo, antes bien aterrorizando a los hombres, que a pesar de su pesado arsenal temblaban de terror ante la imponente presencia del charro negro. Dicen que estando cerca de ellos, llenó la atmósfera con un aroma pestilente como de azufre. Observó fijamente a todos y finalmente se dirigió con el ingeniero al mando. Uno de los dueños y el capataz mayor, los que pudieron escuchar, cuentan que los tres hombres temblaban ante la voz del charro como si de alguien muy superior se tratara, al grado que el mismo dueño de todo decía así el amo: lo que usted mande y ordene a cada petición que hacía el demoníaco charro. Una vez que estuvieron a solas, les dijo que estaban en sus dominios, que esos cerros y esas tierras, así como el río y todo cuanto en ellos estaba, eran de su propiedad y que para que ya no se cayera el puente que pretendían construir, ellos tendrían que hacer un pacto que consistía en que, por cada pilar del puente, les exigía un alma. Después de consultar con sus socios, el dueño y los otros jefes encargados de la monumental obra decidieron que por la noche, la cual ya presagiaba vientos de tragedia, harían una reunión en el campamento con mucha comida y bastantes bebidas con alcohol. Se llevó a cabo el convite. Tal como los infames patrones planeaban, los hombres que lentamente fueron perdiendo la conciencia los hicieron perdidizos, alegando los capataces a sus compañeros que ya estaban muy borrachos y los llevarían a acostar. Luego de sacarlos del festín, con engaños los llevaron a donde ya estaban preparados los huecos de los pilares y procedieron a emparedarlos vivos. Los pobres infelices estaban tan ahogados de borrachos que ni siquiera se dieron cuenta de lo que había pasado. Con este infame y macabro ofertorio hecho al príncipe de las tinieblas, el resto de la construcción continuó sin ningún problema aparentemente. De ahí que dicha obra quedara reconocida bajo el nombre del legendario espectro del infierno. Se le conoció como el Puente del Charro. Sin embargo, cuentan que el charro no se conformó solamente con esa ofrenda, pues los pobladores decían que eso mismo había pasado en la construcción del Chacuaco, es decir, una enorme chimenea, donde entregaron muchas más almas al charro negro, para que esa enorme estructura no se cayera cuando la comunidad comenzó a prosperar y esos sacrificios pasaron a ser parte de la leyenda. La gente se negó a entregar más pilares humanos y fue cuando del monte se escuchaba cruzar a todo galope por la entrada donde se ubica el puente, en temporada de lluvias, por las noches cuando crece la corriente del río.
Se escuchan entre los truenos de los rayos gritos de desesperación como de almas en pena que vienen detrás del cobrador del diablo, o que se veía la figura del charro negro deambulando por los alrededores, cuidando el puente para que nadie invadieran sus pertenencias, principalmente en el cerro donde desde lo alto, con aire demoníaco, pareciera vigilar los movimientos de la gente. Muchas ocasiones, la gente que pernoctaba fuera de casa o trasnochaba y se le hacía tarde para volver a su hogar, se topaban con el diablo a caballo en ese puente maldito. A la mañana siguiente encontraban los cuerpos con severas quemaduras, como si hubiesen lazado con un cable al rojo vivo, los ojos desorbitados totalmente en blanco y una espantosa expresión de terror puro en el rostro. Después de todo, habían visto al demonio a la cara justo antes de morir. El problema más grave fue cuando los niños pequeños y las doncellas comenzaron también a desaparecer, ya no a la media de la noche, sino apenas comenzaba a caer el sol. Se escuchaban los aterradores relinchos del caballo gigante, el galope que hacía estremecer la tierra y la carcajada demoníaca, indicando que el diablo andaba de cacería y que no se detendría ante nada ni nadie para cobrarse otra alma inocente. Con el paso del tiempo, los pobladores de Metepec y Axocopan escuchaban muchos gritos en la noche y en tiempos de lluvias, los estruendosos tropeles del jamelgo infernal. Se confundían con el rugir furioso de los relámpagos y la mortecina y llameante figura mostraba su verdadero rostro cada vez que alguien envalentonado por el alcohol intentaba hacerle frente, quien no moría de miedo de solo ver a Luzbel envuelto en llamas al igual que su monstruosa montura. Moría aplastado por el caballo o lazado como animal y siendo arrastrado por todo el pueblo. Era inútil pensar en siquiera soportar ver esas cuencas vacías que reflejaban el mismo fuego del infierno. Por ello, apenas daban las 6 de la tarde, la gente se apresuraba a llegar a sus casas a encerrarse, o quienes les agarraba la noche en las calles corrían a la parroquia para buscar refugio en suelo sagrado. Durante muchos años, la gente vivió presa del miedo. Al mirar al horizonte, cuando los trenes hacían su recorrido nocturno, creían ver al charro negro y su gigantesco corcel escoltando el tren en busca de una ofrenda más que llevarse al infierno. Los guardias civiles ni locos se apersonaban en ese sitio. Sin embargo, convencieron al batallón de caballería para que prestara soldados a caballo. Estos arribaron al pueblo allá por 1895, listos para cuidar el puente, pero no duraron mucho, pues más temprano que tarde se vieron cara a cara con Satanás jineteando su poderosa bestia negra. El miedo llenaba no solo al pueblo, sino a los de los alrededores. Por si eso no fuera suficiente, ni la policía rural, ni la acordada tenían el valor para hacer frente a la sobrenatural amenaza. Sumamente apenados, admitieron ante el sacerdote y el señor obispo en persona que no había poder humano que se animara a hacerle frente al charro negro. El simple hecho de acercarse a él cuando estaba cosechando almas, el motivo suficiente para darse por muerto, y ni se diga encontrárselo a solas en el camino, especialmente al cruzar el puente, que era el único paso a la hacienda, pues en época de lluvias la barranca se llenaba con la crecida del río. Cualquier decisión era una muerte segura para el incauto que se atreviera a andar de noche por los dominios del jinete infernal. Por lo que el señor obispo, junto con el cura y varias personas del clero de aquel entonces, optaron por solicitar una reunión con los caciques, hacendados y empresarios de la región, en la cual se propuso a la congregación la creación de la única cosa a la que el diablo temería, el arma más poderosa e infalible contra Satán y sus legiones. Ante el pueblo expectante, se solicitó a los maestros de obra hacer algo en secreto que no sería revelado hasta que su eminencia lo ordenase. Los religiosos optaron por colocar una gran cruz blanca en la cima de ese monte, cuyos brazos abarcaban las 3 direcciones por las que se aparecía el fantasmal engendro del mal. El artificio religioso
Era para evitar la aparición de ese malvado y despiadado personaje. Tal como lo planearon, los pobladores colocaron una cruz blanca en lo alto, entre las juntas auxiliares de Metepec y Axocopan, como protección divina para ahuyentar al diablo de su comunidad. Dicen que además de la cruz, sobre la torre de la Catedral de Santa María, se colocó una campana de una forma misteriosa y muy especial, pues de acuerdo con las narraciones populares, fueron los mismos ángeles los que subieron a su lugar la campana llamada Santa María, que pesa más de 8 toneladas, y que no habían podido subir los hombres ni con toda su maquinaria moderna hasta su lugar, la última noche que Lucifer se presentó en el cerro. Al simple acto de ver la cruz hizo que su caballo reculara encabritado y espantado, pues la santa figura no le permitía el paso. Encima el repicar de la campana Santa María hicieron que caballo y jinete retrocedieran acobardados ante la celestial protección. Eso fue lo que hizo que finalmente el charro negro se alejara de esas tierras para siempre. Pero la historia que durante décadas y generaciones hizo temblar a las personas que la vivieron o supieron de ella, no terminaría bien para toda la vida, pues desgraciadamente en ese cerro, que popularmente se conoce como Cerro del Charro Negro, y el cual alberga la cruz que por casi 200 años alejó al mal de esa región, fue vandalizada en el segundo semestre de 2020. El anecdotario popular dice que el charro negro asolaba a la población durante las madrugadas montado en su fiero caballo negro. Su traje inmaculado y un rostro en el que solo se apreciaban los ojos llameantes como el fuego del infierno. Desgraciadamente, un grupo de personas vandalizaron una de las cruces más emblemáticas que une, a través de una leyenda histórica, a dos juntas auxiliares, Metepec y Axocopan, en el municipio de Atlixco. No solo se trataba de un monumento histórico, sino del último bastión, la última defensa que tenían esas comunidades para defenderse de los embates del Señor de las Moscas, del maligno rey de los Avernos. Ahora que la protección quedó dañada, los avistamientos del espectral jinete no se hicieron esperar, y muchas han sido las personas que han atestiguado en cuenta propia el acecho de una sombra enorme montada a caballo, cruzando los montes, barrancos y pueblos cercanos a ese puente maldito, y es especialmente en las noches más tormentosas cuando un tropel demencial se confunde con el rugir de la tormenta y acecha a las personas que les ha alcanzado la noche de camino al puente, a quienes desafortunadamente ya no se les vuelve a ver con vida nuevamente, pues nuevamente quedaron a merced del jinete negro, el diablo a caballo, el mismísimo charro negro,